electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los candidatos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos condicionales y términos que determinen la legislación. 3. Asociarse individual o libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 4. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y sus intenciones en los términos que presidan las leyes. 5. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 6. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley. 7. Indicar leyes en los términos con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley de Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Y 8. Votar a las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. Primero, serán convocadas por el Congreso de la Unión y petición de A. El presidente de la República. B. El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. O C. Los ciudadanos en el número equivalente al menos al 2% de los inscritos en las listas nominal de electores en los términos que determine la ley, con excepción de la hipótesis prevista en el inicio C anterior. La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Segundo, cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivos y legislativos federales y para las autoridades competentes. Tercero, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral y los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de materia de la consulta. Cuarto, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el inciso del apartado primero de la presente fracción, así como la organización y desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Quinto, la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Sexto, las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción 4 del artículo, de la fracción 6 del artículo 41, así como la fracción 3 del artículo 99 de esta Constitución. Y séptimo, las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Artículo 36. Son obligaciones del cuidado de la República. 1. Inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determine la ley, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expresión del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicio de interés público y por tanto responsabilidad que corresponda al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. 2. Alistarse en la Guardia Nacional. 3. Votar en las elecciones y en las consultas populares en los términos que señale la ley. Cuarto, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos. Y 5. Desempeñar los cargos consejiles del municipio donde resida las funciones electorales y las de jurado. Artículo 37. A. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. B. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. 1. Por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Y 2. Por presidir durante 5 años continuos en el extranjero. La ciudadanía mexicana se pierde. 1. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 2. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un cargo extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal. 3. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. El presidente de la República, los senadores y diputados, el Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras
extranjeras. Cuarto, por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo aviso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos, humanitarios que puedan aceptarse libremente. 5. Por ayudar en contra de la nación o un extranjero o un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Y sexto, en los demás casos que fijan las leyes. Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. 1. Por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalará la ley. 2. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o contar desde la fecha de la acta de forma prisión. Qué aburrido. 3. Durante la extinción de una pena corporal. 4. Por vagancia o de ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. 5. Por estar prófugo de la justicia justicia desde que se dicta la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y sexto, por sentencia ejecutoria y que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden, los demás en que se suspendan los derechos de ciudadanos, la manera de hacer la rehabilitación. Título segundo. Capítulo 1. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal y compuesta de estados libres y soberanos a todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por lo de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes legislativos y ejecutivos se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases. 1. Los partidos políticos son entidades de intereses públicos. La ley determinará la norma y requisitos para su registro electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercer hacer de esto al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos, afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidos la intervención de organizaciones gremiales con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos interiores de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que nos obtenga al menos el 3% de total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebra para la renovación del poder ejecutivo de las cámaras del Congreso de la Unión, les será cancelado el registro. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuentan de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá
Se compondrá de la administración destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención de voto durante los procesos electorales y las de carácter específico se otorgará conforme a los siguientes y a lo que disponga la ley. A. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% representante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido a la elección de diputados inmediata anterior. B. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención de voto durante el año al que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político para actividades ordinarias en este mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales equivaldrá al 30% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. C. El financiamiento público por actividades específicas relativas y la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales equivaldrá al 3% del montón total de financiamiento público que corresponde en cada año por actividades ordinarias, el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. La ley figurará los límites en las erogaciones en los procedimientos internos de selección de candidatos en las campañas electorales. La propia ley establecerá el motivo máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia durante la campaña del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. Asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. 3. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Apartado A. El Instituto Nacional Federal será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes. A partir del inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión a cada estación de radio y canal de televisión en el horario referido en el inciso B de este apartado en el periodo comprendido entre el final de las campañas y el inicio de las campañas. El 50% de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales y el resto de la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos conforme a lo que establezca la ley. Durante sus precampañas los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto en cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley. C. Durante las campañas electorales deberán destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el 85% del tiempo total disponible a que se refiere el inciso A de este aparato. B. Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 6 y las 24 horas. El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente. El 70% será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el 30% restante será dividido en partes iguales, de las cuales hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto.
F. A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente del porcentaje igualitario establecido en el inicio anterior. Y G. Con independencia de los dispuestos a los apartados A y B que de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral Federal le será asignado hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad de total asignación. El Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un 50% del tiempo. El tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por concepto le corresponden los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inicio se harán en el horario que determine el Instituto conforme a la señalado en el inciso B del presente apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político cuando así se justifique. Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral será a título propio o por cuenta de terceros. Podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibido la transmisión de territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable. Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley. Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federación. El tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos A, B y C del apartado A de esta base. B. Para los demás procesos electorales, la asignación será en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional. Y C. La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo los de registro local y a los candidatos independientes, se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable. Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral a tiempo y total en radio y televisión que se refiere a este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, las de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. Apartado C. En la propaganda política electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales hasta la conclusión de la respectiva jornada comercial. Deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y con cualquier otro público. Las únicas excepciones a las anteriores serán las campañas de información de las autoridades electorales las relativas a servicios educativos y de salud o las necesidades para la protección civil en caso de emergencia. Apartado B. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo en conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Cuarto, la ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y consultación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para la pre-campaña y la campaña electoral, la duración de la campaña en el año de elección para presidente de la República, senadores y diputados federales será de 90 días en el año que solo se elijan diputados federales. Las campañas durarán 60 días.
En ningún caso las precampañas excederán las 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales. La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquiera otra persona física o moral serán sancionadas conforme a la ley. 5. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales en los términos que establece esta Constitución. Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Nacional Electoral será autoridad de la materia independientemente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejo Presidente y 10 consejeros electorales y concurrirán con voz pero sin voto los consejos del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre estos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los egresos del Instituto, las disposiciones de la ley electoral y el estatuto que con su base en ella aprueba el Consejo General. Regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público, los órganos de vigilancia del padrón electoral de integración mayoritaria por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley. El instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 9 años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados mediante el siguiente procedimiento. A. La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo por la elección del Consejo Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación integrado por 7 personas de reconocido prestigio, de las cuales 3 serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, 2 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 2 por el organismo garante establecido en el artículo 6 de esta Constitución. El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que ocurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo. Seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de 5 personas por cada cargo vacante y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados. El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del Consejo Presidente y los consejos electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita el pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes. Vencido el plazo para el efecto, se establezca en el acuerdo que se refiere al inciso A, sin que el órgano de
dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión prevista en el inciso anterior o haciéndolo hecho no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a una sesión en la que se realizará la elección mediante inoculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación. Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso A, sin que hubiera concretado la elección en los términos de los incisos C y B, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará en sesión pública la designación mediante inoculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación. De darse la falta absoluta del Congreso, presidente o de cualquiera de los consejos electorales durante los primeros 6 años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 3 años, se elegirá un consejo para un nuevo periodo. El consejo presidente y los consejos electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales e investigación o de beneficencia. El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a propuestas de instituciones públicas de educación superior en la forma y términos que determine la ley. Durará 6 años en el cargo y podrán ser reelecto por una sola vez. Estará descrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria para la entidad de fiscalización superior de la Federación. El secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las 2/3 partes del Consejo General a propuesta de su presidente. La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación del Consejo Presidente del Consejo General. Los consejeros electorales al Contralor General y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quienes hayan fungido como consejo presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo, no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular durante los 2 años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las cámaras. Solo hará un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes: A. Para los procesos electorales federales y locales: 1. La capacitación electoral; 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distintos distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. 3. El padrón y la lista de electores. 4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Y 7. Las demás que determine la ley. B. Para el proceso electoral federales: 1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 2. La preparación de la jornada electoral. 3. La impresión del documento y la producción de materiales electorales. 4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores. 6. El cómputo de la selección de presidente de los Estados Unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales. Y 7. Las demás que determine la ley. El Instituto Nacional Electoral asumirá inmediatamente convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales en los términos que disponga la legislación aplicable, a petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas en los términos que establezca la ley. Podrá organizar las elecciones de sus dirigentes, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones
las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes en el cumplimiento de sus atribuciones. El Consejo General no estará limitado por los secretos bancarios, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. Apartado C. En las cantidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: